Estamos continuando con el tema de la fe de Jesús, el judaísmo, y estamos mirando ahora la expectación mesiánica. Vimos en los anteriores videos acerca de la expectación mesiánica, la parte material, física, que habría de reinar durante la época mesiánica. Vamos ahora a estar tocando la parte espiritual, la parte que en sí el pueblo escogido será alabado por la grandeza de su nación, por su estatus de excelencia espiritual, la cual volverá y cambiaría este mundo a una bendición, como resultado que Dios arroja la bendición y proteja y dice, Israel es justo en él, no hay ninguna falla, ningún mal. Ahora, en Génesis capítulo 12, el verso 2 al 3 nos dice, y haré de ti, hablando a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora es interesante porque habla de Abraham, y ahí sabemos que Abraham tuvo Isaac, y Isaac tuvo Jacob, y Jacob tuvo las 12 tribus o los 12 hijos, y de ahí se fue expandiendo y fueron añadidos a ellos muchas personas que fueron convertidos, en la cual llega a incluir aún aquellos que seguían esta familia y era parte de esta familia. El capítulo 18, verso 18 de Génesis, vemos claramente que esta promesa habría de ser cumplido con Abraham, como leemos en el capítulo 18, verso 18 de Génesis, como dice, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir del Eterno sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Y es por esto que vemos la bendición que tiene que ver con las enseñanzas que habría de recibir los hijos de Israel de parte de Abraham, de parte de Dios, y más tarde, como vemos en Sinaí, que recibieron la ley. Esto vemos que serían grandes y Dios lo había de cumplir. En Isaías, el capítulo 61, el versos 6 y 9, vamos a leer aquí también que el nombre sería muy grande, el pueblo de Israel. Y es aquí donde hallamos ciertas bendiciones en cuanto al sacerdocio, como dice el versículo 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno, ministro de nuestro Dios seréis llamado, comeréis riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublime. El verso 9 dice, y la descendencia de ellos será conocido entre las naciones, y su renuevo en medio de los pueblos. Todos los que vieran reconocerán que son linajes bendito del Eterno. En gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como novia me adornada con sus joyas. Vemos acá que en sí se va a saber quiénes son los descendientes de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, por medio de su conocimiento de la Torá y su conexión con el Eterno, y que vivirán según esto. Y este es el linaje, los descendientes, sea que son inyectados por conversión o son nacidos legítimamente, biológicamente. Ambos se consideran parte del pueblo de Israel. Y aquí es lo que vemos en el capítulo 62, verso 12, que nos dice, y leemos, y les llamarán pueblo santo, redimidos del Eterno, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Seguimos leyendo el libro de Malaquías, que Malaquías también nos dice
que aún las naciones, todas las naciones llamarían algo muy bueno al pueblo de Israel, no como hoy en día que le gustan llamar nombres negativos y nombres que en sí causan una blasfemia a su propio país de origen y su persona. ¿Qué es lo que nos dice en Malaquías capítulo 3, verso 12? Nos dice claramente: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Eterno de los ejércitos. Imagínate, esto es después que en el verso 11 dice que reprendería también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Eterno de los ejércitos. Y luego dice que todas las naciones os dirán esto. Dirán que bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Seguimos a Sofonías capítulo 3, el verso 19 al 20. Algo interesante, cuando el pueblo es levantado por el Eterno, levantado en el sentido que es exaltado por Dios y es restaurado por Dios en el sentido para un bien para el mundo, que es un momento muy apropiado. Leímos en Sofonías 3 que habría de recibir fama el pueblo de Israel de ser el pueblo de Dios, algo que vemos que está ocurriendo ya entre las naciones. Hay de verdad, se puede decir como dos opiniones, el bueno y el malo. El bueno en el sentido de que están reconociendo que este es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que escogió a Dios. Y es aquí que vemos esta promesa realizarse, el capítulo 3, versos 19 y 20. ¿Qué es lo que nos dice aquí? En aquel tiempo, estamos hablando en el tiempo mesiánico, yo apremiaré a todos tus opresores y te salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo, dice el Eterno, yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre los pueblos de la tierra, cuando levanté vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Eterno. Es decir, Dios comienza a reunir, a traer de nuevo a la tierra a Israel, su pueblo, y como resultado los pueblos van a comenzar a decir: mira lo que Dios está haciendo con este pueblo, está restaurando, están regresando a la religión, ya no son antibíblicos, ya no son en contra y solamente piensan en ellos, ya no son ateos, ya no son secular, sino son temerosos de Dios. Y es ahí cuando comienza a exaltar. Pero recuérdase que las naciones fueron en contra del pueblo cuando estaban secular, cuando estaban en mal camino. Y Dios dice que lo va a arrancar a estos pueblos que le hicieron mal cuando ellos estaban mal. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice? Que dice el verso que nos dice que Israel será libre de pecado. Hay muchos beneficios de ser parte del pueblo de Israel. Y esto lo leemos en Isaías 60. Quiero que ustedes vayan conmigo. Isaías 60, verso 21, que es lo que dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, y el menor un pueblo fuerte. Yo, el Eterno, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ahora, un momento. ¿Cómo es posible que nosotros, el pueblo de Israel, que somos un pueblo tan pequeño, tan minúscula, va a ser un pueblo muy grande, que el que es uno va a ser 1000? Hay multiplicación acá. Y es algo que yo me he estado hablando. Y la multiplicación ocurre por dos aspectos: el crecimiento de la fructificación del pueblo de Israel en sentido biológico y también en sentido espiritual en cuanto a ganar conversos que se convierten a la fe hebrea y se hagan parte del pueblo de Israel. Es por eso que el plan de crecimiento del pueblo de Israel nunca fue cambiado. Fueron, se puede decir, disturbados por las opresiones y la persecución, y los mismos rabinos que tenían miedo a las consecuencias de ir y salir y invitar a otros a ser parte del pueblo, pero jamás por el Eterno, jamás por las Escrituras.
las puertas de la conversión siempre fue abierto a todo aquel que sentía parte de este pueblo y sentía parte con el Dios de Israel. Muy bien. ¿Qué dice Jeremías? Jeremías nos dice algo muy parecido y esto también importantísimo. En el capítulo 3, el verso 17, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice algo importantísimo, obvio. Nos dice en el verso 17, nos dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Eterno, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Eterno en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Y en aquellos tiempos irán de la casa de Judá y la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿Qué es lo que van a decir? Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartéis en pos de mí. Interesante. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías 50, verso 20? Nos repite también la bendición que ocurrirá para el pueblo de Israel en la época mesiánica. El pueblo de Israel recibe muchas bendiciones en la época mesiánica y como resultado el mundo se va a beneficiar como resultado. En aquellos días, en aquel tiempo, dice el Eterno, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que hubiere dejado. Increíble, Dios perdonará. Y dice también las Escrituras, bendito es aquel quien Dios no le inculpa sus pecados. Esto es lo que ocurre cuando uno sea parte del pueblo de Israel. Esta promesa es parte de ellos. Dios no más juzgará al pueblo como culpable, ni lo castigará más, sino perdonado, justo, santo, sagrado para mí. Interesante, ¿no? Yo creo que sí. Ezequiel 37, verso 23, ¿qué es lo que dice? Lo que dice el capítulo 37 de Ezequiel es algo más profundo que ustedes se pueden imaginar. Y es lo que dice el verso 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo y yo por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. En la época mesiánica se trata del resultado y acción, se trata de lo que es un retorno total al Dios de Israel. Claramente el pueblo que era rebelde a Dios será obediente a Dios, dejará su rebeldía porque Dios causaría esto dentro del pueblo de Israel, como lo que estamos viendo ocurrir en el día de hoy. Muchas personas que se llaman Baal Shuvah están regresando al camino. Muchas personas que estaban envueltos en idolatría, en santería, en brujería, en hechicería, Dios paso a paso los saca de ese mundo y los regresa a plantar dentro del pueblo de Israel. Esto se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Pero aquí no termina, amigos, porque Dios será su Dios de nuevo. Y es aquí que no se puede negar lo que está ocurriendo mundialmente y cómo se está fortaleciendo mundialmente el pueblo escogido de Dios de nivel espiritual. Ya vimos la parte material, pero ahora la parte espiritual también. En Sofonías, que habíamos visto anteriormente, el capítulo 13 dice que el remanente de Israel no hará iniquidad, ni hablará mentira, ni se hallará engaño en su lengua de su boca. En Zacarías, ¿qué es lo que nos dice en Zacarías 3:13? Nos dice en Zacarías 3:13 lo siguiente,
en Zacarías 8, 16 y 17, el famoso pasaje que dice lo siguiente: y estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas porque todas son cosas que aborrezco, dice el Eterno. Y esto es lo que ocurrirá. Ahora, hay también pasajes que nos dice claramente que ya en Israel no hará idolatría. Es decir, ya el mundo hebreo, el mundo judío, el mundo israelitas, para así decirlo, dejarán y cesarán adorar ídolos, imágenes. ¿Dónde nos dice esto? Porque claramente Dios promete todo esto. Lo promete totalmente. Y esto es lo que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice? Nos dice en Isaías 2:18, nos dice el famoso pasaje de Isaías 2:18. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice 2:18, y quitaré totalmente los ídolos. 2:20 nos dice: y aquel día arrojará el hombre a los topos y los murciélagos, sus ídolos de planta y sus ídolos de oro que hicieron para que adorase, y se meterá en la hendidura de la roca y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable del Eterno y por el resplandor de la majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Claramente que cuando Dios se hace notable y levanta a Israel y declara quién es su enviado de forma pública, nadie en la tierra va a tener duda, nadie, ni el pueblo de Israel ni los gentiles que creen que es horno. Vemos más adelante sobre esto en Ezequiel, porque dice claramente en Ezequiel 36, verso 25, que lo que nos dice el Ezequiel 36, verso 25, que habrá una purificación. En el verso 25 nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, seráis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todas vuestros ídolos os limpiaré, incluyendo el ídolo que fue creado, escuchen, el ídolo que fue creado de un hombre Dios llamado Jesús, llamado Yahushua. Aún de este ídolo, que es más sutil, es como un cordero que entra, que egipcio llega a adorar, Dios lo limpiará del corazón de todos los judíos y lo removerá de una forma tan profunda. ¿Y qué es lo que hará? Como dice: y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y quiero que ustedes noten y escuchen: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y las pongas por obra. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel, cuando ocurre la era mesiánica, cuando Dios comienza el nuevo pacto, el nuevo convenio, el Brit Hadeshah, que esto se refiere, van a hacer lo que Dios mandó, y lo hará porque ellos desean hacerlo de corazón. No como hoy en día, que en el mundo cristiano vemos que el corazón no es quien manda, sino es las concupiscencias que sale de ella quien manda. Y sin embargo, aquí dice que cuando Dios pone un corazón nuevo, ya no sigue el camino pecaminoso. Es por esto, amigos, que sabemos que la era mesiánica no ha ocurrido. Escuchan, porque si hubiese ocurrido, nadie estuviese haciendo y cometiendo pecado, porque ya el corazón le diría: haz lo bueno, y este es el mandato, y esto es lo que Dios quiera. Pero tristemente,
Eso no ha ocurrido. ¿Qué es lo que nos dice en Mica? Mica también nos dice algo, que todas las imágenes de ídolos serán cortados y cada imagen será removido de en medio y ya no adorarán las obras de vuestras manos. En Zacarías dice que en aquel día, dice el Señor, Zacarías 13:2, en aquel día dice el Señor de los huestes, que yo cortaré los nombres de los ídolos de la tierra y ya no lo recordará más. Y aquí está lo más importante, que nos dice en la manera de conocer el pacto será reemplazando la manera antigua. No es que la ley va a cambiar, no, sino va a ser una dimensión interna, vivida y hecha realidad. Como dice en Deuteronomio capítulo 30, el verso 6, que es lo que nos dice. Nos dice lo siguiente. Nos dice en el verso 6, y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, al fin de que vivas. Y pondrá el Eterno tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Notan, que te persiguieron. Es decir, el nuevo pacto, este nuevo convenio, no es un cambio de ley, es una nueva dimensión que viene a penetrar el corazón y ya automáticamente el judío va a hacer lo que Dios manda porque ya la ley está dentro, es parte de su voluntad, es parte de su yehí razón. No va a tener ni otra que hacer sino hacer lo que Dios le manda. Y ahí se va a reflejar la voluntad divina en todo, porque la ley de Dios estará en el corazón de carne. No como hoy en día que los cristianos dicen, bueno, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en Jesús y que esto va a ser así. Y todavía siguen en la misma vida vieja. No va a pasar así, amigos. Esa no es la era mesiánica. Y es por eso que sabemos que la era mesiánica no ha llegado aún, no ha ocurrido. ¿Qué es lo que leemos en Jeremías? En Jeremías leemos lo siguiente. En Jeremías nos dice claramente, en Jeremías capítulo 32, verso 40, lo siguiente. Nos dice, verso 40, nos dice, y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerlo bien, de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciendo el bien, los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así dice el Eterno, como yo traje sobre este pueblo todo este gran mal, sí, mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, y entregadas en sus manos de los caldeos. Imagínense qué cambio, qué belleza el Eterno hará para el pueblo de Israel. Algo increíble, algo eterno, que Dios establece la bendición y Dios va a ser que va a causar esto. Ningún predicador cristiano ni judío va a hacerlo. Va a ser Dios en el pueblo de Israel, obrando su voluntad en su momento apropiado. Y es por esto que sabemos que en la actualidad, en este momento, aunque estamos viendo muchas cosas que están aludiendo a esto, todavía no ha iniciado la era mesiánica en todo su fulgor, como dice en Ezequiel 36:26, que la habíamos leído anteriormente, que pondré un corazón nuevo que te daré y un nuevo espíritu dentro de ti, tomaré ese corazón de piedra, de carne, y te daré un corazón de carne. Y Sofonías dice algo más. Sofonías dice claramente que entonces volveré al pueblo un idioma puro, para que todos puedan llamar al nombre del Señor y así servirlo en un solo consentimiento. Esto habla de purificación de idioma, de lo que se llama el Lashon Kodesh, la lengua santa, el hebreo. Ya no van a estar enfatizando más el idioma de las naciones, donde hay malas palabras. ¿Saben ustedes
que el idioma hebreo en su original, en su nivel clásico, no tiene malas palabras y aun cuando tiene que referirse a algo negativo, tiene que usar un eufemismo sobre el mismo. Ahora, en el próximo video vamos a ver cómo nos dice en esta época mesiánica que las leyes de la Torá serán observadas, no como dicen por ahí que un Nuevo Testamento se nos dio y nueva ley se nos ha dado que es contrario a la ley de Moisés. No, amigos, esto no es lo que significa una nueva ley o una nueva Torá, un Brit Hadashah. Lo que significa es una renovación, pero una renovación interna, algo que todo el pueblo va a poder guardar porque será metido, inyectado en su deseo, en su voluntad. Y entonces en ese momento la voluntad del hebreo será solo hacer la voluntad del Eterno. Y sabrá hacerlo porque las leyes y los estatutos y todo lo que Dios manda ya va a estar internalizado, encarnado en carne propia. ¡Qué bello mundo mesiánico! Por eso yo le digo a ustedes, créanme, ojalá que Jesús fuese el Mesías. Ojalá que todos los Mesías que hubiesen levantado hubiesen logrado el objetivo. Pero tristemente tengo que ser muy sincero con ustedes y muy honesto con ustedes. No sucedió. Las pruebas están en la actualidad, en la realidad de las vidas de las personas que supuestamente dicen creer en Él y en su vida personal saben que lucha con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque, amigos, todavía tenemos enfermedades, todavía tenemos la muerte, todavía tenemos la concupiscencia que tenemos que lidiar dentro de mi corazón de ir rechazándolo. Tenemos la tentación constante que nos abriega y caemos, y nos levantamos y nos caemos. Eso en la época mesiánica ya no va a existir. Vamos a poder hacer lo que Dios manda, porque Dios nos va a dar el deseo. Este es el problema de la fe musulmana. Ese es el problema, que están obligando las cosas a la fuerza. Y esto sabemos, el pueblo de Israel, que nunca puede lograr su objetivo. Pero cuando se hace porque uno desea y porque está dentro de la voluntad, ya la voluntad de uno demanda que lo haga, ya es diferente. Eso se llama la época mesiánica, que aún no hemos llegado ahí. Shalom, shalom, y vamos a ver en la próxima esto de la época mesiánica, cómo la ley va a ser observado eternamente y para todos. Sí, para todos. Veremos, no se lo pierdan. Shalom, shalom.